severim söyleyemem, sorma güzel ne olur. Ne yaşamış olursak olalım buraya gelmek benim vicdanım anne. Hoş geldin ikizim. Mutluluklar dilerim. Hoş geldin Nuh. Hoş bulduk canım. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. ¿Nu se someterá a tratamiento para recuperar a Sebilay? ¿Sebilay y Nu estarán juntos nuevamente? ¿Qué pasará en la boda de Cian y Melek? ¿Cómo reaccionarán todos cuando Noé llegue a la boda y demuestre que puede cambiar? ¿Noé y Cian se dieron la mano e hicieron las paces? ¿Todo estará bien gracias a la actitud positiva de Noé? ¿Pasará algo con Esma y su bebé? ¿Se arrepentirá Esad de lo que le hizo a Esma? ¿Noé salió porque Hikmet retiró su denuncia o porque fue declarado inocente? ¿Podrá Hikmet salir desde dentro? ¿Cómo evolucionará la relación entre Tahsin Bey y Sumru? ¿Dónde vivirán Melek y Cian después de la boda? Nu experimentará un profundo ajuste de cuentas interno para poder recuperar a Sebilay. Las decisiones y errores que Nu cometió en su vida hicieron que Sebilay se distanciara de él. Sin embargo, cuando Nu se da cuenta del amor que Sebilay aún siente por él y de los sacrificios que ha hecho, llegará a un punto de inflexión. Que Sebilay retire la denuncia en su nombre motivará aún más a Nu. Nu aprenderá de sus errores pasados y se dará cuenta de que la única forma de recuperar a Sebilay es arreglándose a sí mismo, y decidirá comenzar el tratamiento. Este proceso de tratamiento no será solo una purificación espiritual sino también emocional. Nu hará grandes esfuerzos para curar a Sebilay y recuperar su confianza. Este proceso hará que Noé experimente una transformación interna y regrese a Sebilay de una forma más sólida y madura. La relación de Sebilay y Nu pasó por momentos muy difíciles. Sebilay se distanció de Nu por su comportamiento agresivo y descontrolado, pero en el fondo aún conservaba sus sentimientos por él. El ingreso de Nu al proceso de tratamiento será un rayo de esperanza para Sebilay. Ver a Nu intentando cambiar reactivará los sentimientos de Sebilay hacia él. Con el tiempo, la actitud madura y tranquila de Nu después de su tratamiento ablandará el corazón de Sebilay. Sebilay decidirá perdonar los errores pasados de Nu y darle otra oportunidad. Durante este proceso, la propia Sebilay experimentará un crecimiento emocional y reevaluará su relación con Nu. La determinación de Nu y su amor por Sebilay eventualmente los unirán nuevamente. Estar juntos nuevamente ayudará a Nu a encontrar la paz interior y a Sebilay a regresar a la relación segura y amorosa que está buscando. La boda de Cian y Melek será un momento que todos esperan con gran emoción. Sin embargo, esta boda no solo será un acontecimiento feliz, sino también un proceso en el que se darán muchas emociones y conflictos. Aunque Melek siente un profundo amor por Cian, las dificultades que ha experimentado en el pasado y algunas de las decisiones repentinas de Cian han causado profundas heridas emocionales en ella. A medida que se acerca el día de la boda, las viejas heridas dentro de Melek sangrarán nuevamente. El amor de Cian por Melek es infinito, pero sabe que tiene que ser paciente y comprensivo para conquistarla. Durante la boda, la expresión más sincera de amor de Cian por Melek volverá a conquistar su corazón. Sin embargo, en este proceso, las sombras del pasado perseguirán a Melek, aunque sea por un momento, y esto provocará momentos emotivos. La llegada de Noé a la boda será una gran sorpresa para todos. Debido al comportamiento agresivo y los problemas pasados de Noé, la gente estaba preocupada por él. Sin embargo, Noah demostrará que ha cambiado por completo después del proceso de tratamiento y se ha convertido en un hombre más racional. La actitud madura y tranquila que muestra durante la boda impresionará a todos. Especialmente Melek y Cian estarán bastante sorprendidos por el nuevo estado de Noé. Noé, que solía causar problemas y reaccionar agresivamente, se habrá ido y será reemplazado por alguien más tranquilo y con más control. Este cambio será bien recibido especialmente por los miembros de su familia, y la transformación interior de Noah le devolverá la confianza a los ojos de todos. Sí, Noé y Cian se estrecharán la mano y harán las paces. Los numerosos conflictos y desacuerdos entre los dos hermanos en el pasado se habían convertido con el tiempo en un enorme abismo. Sin embargo, la actitud madura de Nu después del proceso de tratamiento permitirá que Cian vuelva a confiar en él. Cian estará convencido de que Noah realmente ha cambiado y que ahora pueden tener una relación más saludable.
Los dos hermanos se darán la mano para dejar atrás sus conflictos del pasado y comenzar una nueva página. Esta reconciliación no solo mejorará la relación entre Noah y Cian, sino que también ayudará a resolver muchos problemas en la familia. Las actitudes positivas mostradas por Noah después del tratamiento contribuirán a la resolución de muchos problemas en la familia. Sin embargo, esto no significa que de repente todo estará completamente bien. El cambio de Noé comenzará a mejorar sus relaciones con su familia y las personas que lo rodean, pero este proceso llevará tiempo. Especialmente los traumas y problemas del pasado no pueden resolverse inmediatamente. Noé tendrá que ser paciente y mantener esta actitud positiva. Con el tiempo, el nuevo estado de Noé tendrá un impacto positivo en la vida de todos y el malestar en la familia comenzará a disminuir. Sin embargo, todavía quedan algunos incidentes que constituyen grandes problemas por resolver. Como consecuencia del accidente, Esma caerá por las escaleras y se enfrentará al peligro de perder a su bebé. Este momento será un gran shock para todos. Cuando Esma sea llevada al hospital, los médicos dirán que el bebé corre peligro de aborto. Este proceso será muy difícil y estresante para Esma. Sin embargo, gracias a la rápida intervención de los médicos y a la fuerte voluntad de Esma, el bebé se salvará. Este evento dejará una profunda huella en la vida de Esma y provocará un gran trauma emocional tanto para ella como para quienes la rodean. En cuanto a Esad, se enfrentará a su conciencia durante este proceso. Esad sentirá un profundo remordimiento por su mal comportamiento hacia Esma. Esma corre el riesgo de caerse por las escaleras y perder a su bebé. Esta situación provocará un gran conflicto en el mundo interior de Esad. Aunque Esad haya lastimado a Esma, comenzará a arrepentirse de lo que hizo una vez que el bebé esté en peligro. Sin embargo, solo el tiempo dirá si este arrepentimiento realmente hará que Esad cambie, o si será un remordimiento de conciencia pasajero. Nu será liberado después de que Hikmet retire su denuncia. Hikmet retirará su denuncia contra Nu como resultado de la presión de Sebilay, lo que provocará que Nu sea liberado de prisión. Sin embargo, es un hecho que Noé quedó profundamente afectado por este acontecimiento y dejó una profunda huella en su vida. Después de este incidente, Noé tomará medidas más cuidadosas para recuperar la confianza de las personas que lo rodean, así como sus propios errores. El estado de Hikmet sigue siendo incierto. Sin embargo, los esfuerzos de Sebilay y otros miembros de la familia aumentarán las posibilidades de que Hikmet sea liberado. Este difícil proceso por el que está pasando Hikmet provocará un gran cambio en su vida. La relación entre Tahsin Bey y Sun Luan se profundizará con el tiempo. Ambos expresarán abiertamente sus sentimientos el uno por el otro a pesar de las dificultades que enfrenten. Tahsin Bey le hará una propuesta de matrimonio romántica a Sun Luan mientras Nu se calma un poco más. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.